Por la hora vamos con la columna de doña Ana Bejarano. Bueno, yo quisiera, Jonathan, si podemos pasar el audio, uno de los audios a los que me refiero en mi columna. Este es el reportaje de la revista Raya, que ha causado furia desde la Fiscalía General de la Nación y otra vez, en mi opinión, uso inconstitucional de sus poderes, porque están tratando otra vez de amenazar a un medio de comunicación con allanarlo. Ellos lo llaman orden de inspección, pero pues creo que es un eufemismo jurídico muy mal usado. No sé si tenemos por ahí el audio, Jonathan. Este es entonces el coronel... Habla el coronel Esparza. Dígale a su prima que debe de estar hablando mierda de mí. Yo a usted no se la tengo montada. Y me la quiero comer. Y se la estoy montando. Deje de mariquear porque si yo tengo algo es influencia. Y que no se ponga a huevonear porque también entonces, si tiene algo que decir, dígale que alguien me lo diga al ritmo y que deje de hablar hablando mierda por la calle. Yo a usted no la tengo montada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, niña? Está muy equivocada conmigo. ¿La estamos torturando o qué? ¿Le estoy hablando claro? Sí, señor. ¿Cuál es la maricada o qué? ¿Cuál es la maricada suya o qué? Sí. ¿Ah? Uy, señor. ¿Quiere que la saque trasladada del ring o qué? Dígale a su prima que deje estar si la tengo montada a usted, para que ella ande hablando mierda por ahí. Dígale que cuide la boca, que deje de hablar mierda, que vaya al ring. No consigo el teléfono de ella porque no la llamo. ¿Qué cree que yo soy un pobre huevón por ahí usted o qué? ¿Que yo soy un coronel de sacar del arrastrajo? Yo estoy haciendo carrera en esto, niña. Yo le estoy torturando, ya le di un par de oportunidades a usted. Es que la tengo montada porque no me lo quiere dar. ¿Qué le pasa? ¿Usted quiere problemas conmigo? ¿Quiere que le amargue la carrera? Y le pasa a su prima y al esposo de ella. Yo lo hago con gusto. Dígale que yo no soy ningún hijo de puta que deje de estar abriendo la jeta así como la abre. Ni siquiera que me llame. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, niña? Lo estoy escuchando, sí, señor. Sí, ahora usted se me va a volver el problema, pues. Pues si quiere actuamos de otra forma. Entonces empieza a controlar allá y apenas me dé papaya, pues le hago sus anotaciones en el folio de vida, le ordeno esa vaina. Estoy aquí con el coronel Macías que acabaron de contarnos eso. ¿Qué tal esa maricada? ¿Ah? ¿Qué le pasa? Pues, dígale a su prima que si tiene que hablar conmigo que me diga de frente. Pues señor, sí. Se va a ir a pasar, ese audio entonces es el último de los audios que expone Raya, en el que plantea un reportaje sobre un supuesto acoso sexual basado en el lugar de trabajo que comete el coronel Esparza, según las denuncias de las que ya les voy a hablar. Los audios son bastante reveladores, este es solamente uno de ellos y es hacia el final cuando, en mi opinión, el coronel se da cuenta que no va a poder, digamos, convencer a la denunciante de que, pues digamos, que acceda a algunas situaciones que no deberían ocurrir en el lugar de trabajo. Y entonces él queda grabado en diferentes momentos haciéndole, por un lado, algunas propuestas y por el otro, regañándola, como pueden ver aquí al final. Entonces la columna se llama Rayados. Es peligroso denunciar de violencia sexual a los hombres poderosos. Es casi más riesgoso que llamarlos narcotraficantes, paramilitares o guerrilleros. Creo que es porque en los ojos del depredador sexual, cuando lo desnudan como tal, se resta a su hombría. Se genera la sensación de que tenía que imponerse sobre las mujeres para conquistarlas. Claro, conquistarlas es el eufemismo con el que se explica la fuerza que ejercen sobre sus víctimas. Y para un señor de esos, la hombría es definitoria, mientras que otras acusaciones le suman a esa caracterización. Cuando los llaman acosadores y abusadores, se sienten débiles y eso no pueden soportarlo. De ese peligro da cuenta el más reciente esfuerzo de la Fiscalía de Francisco Barbosa para silenciar a la prensa y proteger a los presuntos agresores. Para Barbosa ya es una práctica reiterada el emitir supuestas órdenes de inspección a medios de comunicación para intimidar a periodistas que no le sirven de ciegos aplaudidores. En el pasado lo hizo con la revista Cambio y Noticias 1 y esta semana repite ante la revista Raya. El nuevo abuso de Narciso lo inspira el reportaje del periodista Edinson Bolaños, en el que publica los audios con los que la exagente Claudia Beltrán
denunció al coronel José Luis Esparza por acoso sexual en el lugar de trabajo. El material lleva más de 8 años en poder de las autoridades sin que nada pase. Barbosa, en su intento de demeritar a la prensa que sí le hace control a su poder, amedrentó públicamente a los periodistas de la revista Raya, además de ordenar esa absurda e inconstitucional orden de inspección, que en realidad es un ropaje poco sofisticado para allanar medios de comunicación como hacen los dictadores de Venezuela y Nicaragua. La furia de Esparza y su encubridor la desatan en especial los audios del reportaje de Raya, en los que se escuchan las intimidaciones de Esparza contra Beltrán mientras ella era su subordinada. Y puede decir misa Barbosa, pero las grabaciones son contundentes. En el transcurrir de los 6 audios publicados se evidencia el cambio de tono del coronel. Inicialmente emplea una voz dulce y tierna para invitarla varias veces a reunirse. Incluso le confiesa en un susurro: quiero verte, quiero que me abraces. Ante la incapacidad de doblegar a Beltrán, empieza a cambiar la estrategia. La cuestiona indignado: ¿usted cree que me quiero comer a medio rime? En referencia a la Regional de Inteligencia Militar número 2 en Bucaramanga. Y le recuerda sin sonrojarse: usted es subalterna mía. Una vez el coronel advierte que Beltrán ha revelado a terceros sus propuestas y estrategias de intimidación, le lanza una frase ya muy repetida en estos casos: usted no sabe cómo es el mundo. Incluso confiesa que como ella hay más mujeres en el rime, como 10, asegura, y le sugiere que las busque. Termina mofándose de ella con un extraño gemido mientras le dice: ¡qué miedo! El reportaje es contundente y además señala que mientras Beltrán luchaba por denunciar el caso, Esparza fue acusado por su esposa por violencia intrafamiliar. Otro caso que también reposa impávido desde hace 8 años en la Fiscalía. Esparza entuteló para silenciar a la revista Raya y perdió ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá. Ahora se escuda en Barbosa para que intimide al medio de comunicación, uno de los abusos predilectos del autodenominado abogado más preparado de su generación. La certeza de que a la Fiscalía llegue una mujer cuando finalice el desastroso y dañino periodo de Barbosa tal vez traerá luz sobre tantas denuncias por violencias basadas en género que este y otros fiscales han visto con condescendencia y desdén. Ojalá que la llegada de una fiscal verdaderamente aliada de la causa feminista implique no solo que se detenga el asedio del ente acusador sobre los medios de comunicación que se atreven a ocultar sus abusos, sino que se inicien investigaciones de tantos crímenes sexuales que a otros señores les han parecido chismes insignificantes. José Luis Esparza fue candidato a la vicepresidencia de la República en fórmula con Ingrid Betancourt, mientras las acusaciones en su contra eran ignoradas por el ente acusador, que hoy acosa a periodistas para protegerlo. Claudia Beltrán vive en el exilio tras recibir amenazas contra su vida y la de su hijo. El tablero sigue ladeado, pero persistiremos y rayaremos con nuestras historias la prensa, la calle, las leyes, hasta que nos escuchen y se haga justicia. Esa es la columna y debo decir que el coronel Esparza me escribió, no sé si me va a pedir una rectificación o en qué sentido, dice que quiere mandarme unos documentos que documentan su lado de la historia. Él dice que tuvo un tema, digamos, sentimental que pueda explicar un poco eso. Dice: esta es la historia de lo que fue una relación con esa dama cuando estaba soltero, que provocó 3 años después una crisis que acabó mi matrimonio. Tocaría ver lo que va a mandar el coronel Esparza, que claro que estoy presta a revisarlo, pero yo creo que sí es importante dejar de creer que en estructuras tan jerárquicas una relación entre un coronel y su subordinada es una relación libre. Y eso el mundo sí está cambiando. Tal vez eso era una regla del pasado, pero pues hoy en día, señores, no se hagan, qué pena la expresión, pajazos mentales, porque meterse con las subordinadas es una cosa, es una relación que se presume, y no digo que en todos los casos, que no nace de manera libre y que puede conducir a situaciones muy, muy, muy delicadas. Ahora, de todos modos, y más allá de lo que haya de criminal, quiero decir, que atente contra el Código Criminal y tal, en toda esta relación, el lenguaje del coronel es un lenguaje de una vulgaridad, amenazante incluso. Es decir, yo me sentiría con un vicepresidente de esta calaña, me sentiría francamente mal. Además, dicho eso a una periodista, pero yo creo que el retrato de él básicamente es ese retrato hablado.
después habrá todo lo que se quiera, pero me parece vergonzoso el lenguaje, las actitudes, el machismo. Quieren que cambiemos de sistema. Me parece que queda en un pocito de humo el gran coronel con esto. ¿Él sigue siendo coronel de las fuerzas colombianas? No, entiendo que están ya en retiro, es un coronel en retiro, sí. Que se queda retirado. Ese audio, Dani, no le habla a la periodista, él le está hablando a Claudia Beltrán, quien lo denunció, y lo que pasa es que sí se notan los audios, y habría que ver si hay más, que él empieza con un tono muy condescendiente, amoroso, tratando de convencerla, le dice que se vean, porque un jefe tiene que llamar a una subordinada a decirle, quiero que me abraces. Eso, digamos, en una estructura tan jerárquica como lo son las fuerzas militares. Entonces, y después ya se desespera, ve que ella, según él le cuenta a la prima, que la prima está hablando de esas propuestas a las que ella no ha accedido, y por eso la insulta, y ahí en el mismo audio que la insulta, sino que era muy largo para pasarlo, él dice, hay muchas mujeres como usted diciendo eso de mí, entonces reúnase entre todas a ver, y pues sí, yo creo que es un indicio muy grande de actitudes que podrían constituir acoso sexual en el lugar de trabajo. ¿Está claro cuándo fue grabado el audio? Ella lo presentó ella puso una queja contra el coronel y lo tienen las autoridades desde el 2014. Entonces, asumo que es antes. 9 años. Sí, o puede ser ahí o antes, pero ella allega a esos audios y no ha pasado nada con eso, como tampoco ha pasado nada con la denuncia que formuló su esposa por violencia intrafamiliar alrededor de la misma época. Sí, a mí me parece interesante esto, sobre todo por el atropello de la fiscalía con el medio, pero también creo que al caso le hace falta más elementos de investigación. Lo digo como simple reportero leyendo lo que publicó Raya. Sí, pero ameritaría una investigación. Sí. Por lo menos de las autoridades. De todos modos, no es en absoluto presentable el lenguaje de este coronel. ¿Qué tal uno? Sé que era candidato a la vicepresidencia de Ingrid. Era de Ingrid, bueno, pero ¿qué tal que lo hubiera sido de Rodolfo Hernández? Con ese presidente y ese vicepresidente no se podría escuchar ni un discurso. Qué lenguaje tan atroz, de verdad. Increíble tener un coronel de ese nivel que se dirige así a cualquier persona, a la que sea. Me parece atroz. Sí. Okay. Ojalá se investigue. Ana recién ha estrenado un proyecto en YouTube que se llama La Patria Boba y quería que nos contara un poco de qué se trata. Sí, al final de la columna está el link y estamos haciendo un video podcast con unos colegas, María, que es la directora de comunicaciones de Volcánicas, Alfredo Molano, Juanita Vélez y Andrés Caro, y estamos comentando las cosas que pasan en esta Patria Boba. Te vamos a invitar, Daniel Samper Pizano, para que nos hables de los orígenes de la Patria Boba y de ese concepto. Pero estamos felices y la gente lo está viendo, entonces los y las invito a que le echen una mirada porque estamos... Está yendo súper bien, Anita. Una locura. Cada vez más grande el público, increíble. Muchas felicitaciones. Muy chévere. Qué maravilla. Me gustó mucho. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modus operandi de esas charlas o qué? ¿Cómo es? Elegimos un tema coyuntural de la semana y lo estamos comentando y lo que queríamos replicar era pues una mesa de periodismo de opinión en el que sí haya tal vez ojalá de visiones diferentes. Entonces creo que cada uno tiene, obviamente no somos tan diferentes como quisiéramos, ya nos dijeron que éramos unos gomelos, todos, pero bueno, estamos tratando de presentar diferentes posiciones sobre las cosas que pasan coyunturalmente y por eso también se llama La Patria Boba, pues porque esa incapacidad que tiene también la clase política colombiana de poder enfrentarse en las ideas y llegar a soluciones o avanzar en la discusión. Entonces estamos contentos. Tuvimos a Alejandra Barrios de la MOE, ella es Alejandra MOE,
que fue maravilloso y estamos hablando de diferentes cosas. Te voy a mandar el link, Dani, se puede ver en video y se puede oír también en podcast. Entonces te voy a mandar el link para que me des tu opinión. Sí, porque esa parte práctica es la que... Yo soy un gran técnico en esto, pero ¿cómo hace uno para entrar? Sí, es un YouTube normal o también se escucha, pero te lo voy a mandar con todas las instrucciones. Listos. Con todos los formatos. Por ejemplo, Gracias. si sales a caminar y lo puedes ir oyendo con tus audífonos mientras vas caminando y toda esta cosa. Y ese es uno de los grandes placeres del podcast. Ir caminando, ir oyendo cosas es maravilloso. Y pues en video también es muy interesante. ¿Cómo les fue con el tema de la caricatura de Matador y el antisemitismo? A ver, ¿Qué pasó? No sé de qué hablan. Explica un poquito. Contexto. Matador publicó una caricatura, Dani, entre otras, pero la que suscitó la controversia se refiere a la raza superior y hacia el pueblo judío, al pueblo, digamos, ahí podemos después poner te la mando para que veas el diálogo exacto, pero varios... Creo que Jonathan nos la puede mostrar. Sí, sería mejor. Varios ciudadanos colombianos de denominación religiosa judía o que pertenecen a esa comunidad se sintieron muy, muy ofendidos. Entonces le enviamos una solicitud de rectificación por lo que creemos que es un discurso de odio. El doctor Miguel Ángel del Río intervino, dijo que le parecía que no era un discurso de odio. Esta es la caricatura que se titula La raza superior. Y entonces el niño le pregunta a papá, ¿por qué Israel masacra a los niños palestinos? Y él, lo que parece ser como una autoridad religiosa, le dice, porque somos el pueblo de Dios. Y yo pensando que el malo era el diablo, responde el niño. Eso pues desató, y si ustedes ven los comentarios de esa caricatura, realmente es impresionante, gente diciendo que Hitler tenía la razón y que hay que matarlos a todos. Entonces, eso suscitó una solicitud de rectificación que Matador después hablando dijo, pues hablé con él por teléfono, me dijo, no, yo definitivamente no pienso que todas las personas judías sean responsables de lo que está haciendo Netanyahu. Y entonces yo le dije, bueno, sería bueno si usted lo explica y podemos como disolver este problema en una conversación en lugar de que tal vez se judicialice. La verdad, en mi opinión, después cuando hablamos la postura de Matador no me queda muy clara. Yo creo que sí hay algo de discriminación en lo que él plantea. Dijo que los judíos sienten que son el pueblo superior, que son una raza superior, y él dijo que pues eso es algo que todos los judíos comparten. Y yo sí quiero decir que conozco muchas personas de la comunidad judía que han repudiado el genocidio que ocurre en este momento en Gaza. Que se sienten abusados en su identidad religiosa porque no quieren que los asocien con eso y no se sienten representados por Benjamín Netanyahu ni por su gobierno. Entonces, me parece que está bien, que tal vez este no es el mejor momento para hacer este tipo de críticas porque está pasando una cosa horrible que es más importante, sin duda. Pero estos son los momentos en los que se construyen y se difunden los mensajes de odio que después conducen a violencias, y me parece que aunque mediáticamente no sea el mejor momento, es una causa justa. La gente estaba muy brava porque diciendo que Matador lo van a meter a la cárcel por una caricatura. Yo creo que uno sí puede llamar la atención de una expresión discriminatoria sin que eso se convierta necesariamente en un cercenamiento de la libertad de expresión. Y claro, la gente le da rabia porque saben que yo me dedico a eso, pero es que no es blanco y negro. Y yo repudio lo que está haciendo el gobierno de Israel. Me parece que por estándares del derecho internacional humanitario es un genocidio. Creo que lo han confesado, pero eso no tiene nada que ver con una cantidad de personas judías que yo conozco, que han criticado, que no tienen ningún poder de decisión sobre lo que hacen Benjamín Netanyahu y que están enfrentando antisemitismo. O sea, por favor, lean lo que sale en redes sociales en las caricaturas de Matador contra la comunidad judía. Y eso me parece injusto, tal vez no sea el mejor momento estratégicamente, pero creo que hay que acusarlo. Entonces, eso fue lo que pasó. Yo creo, primero que claramente es antisemita, discriminatorio y absolutamente injusto con los judíos del mundo, lo que viene haciendo
el señor Matador, a quien he defendido en otras ocasiones. Me parece inaceptable. Y además, no me parece que los judíos tengan como requisito para no ser discriminados que repudiar las acciones del Estado de Israel. Aún los que no las repudien no pueden ser discriminados por razón de su origen. Siempre he dicho que no se le debe atribuir a la maldad lo que la estupidez puede explicar. Una muestra de ignorancia terrible. Los judíos no son una raza, para empezar. Mucho menos hay nada donde diga que son una raza superior. Hay judíos de muchas razas. Desde judíos de tez oscura, como los falachas, hasta judíos centroeuropeos de ojos azules y cabellos rubios. No hay una forma estándar en que los judíos piensen de determinada manera y todo. Este tipo de cosas siempre han antecedido la violencia contra los judíos, históricamente. Si estas caricaturas de los hombres de nariz ganchuda, de los codiciosos, de los que se creen superiores, también antecedieron a los ataques a los judíos en los pogromos de Rusia y en la Alemania de los años 30 y en muchas otras partes del mundo. Creo además que el señor Matador poco aprendió de ese diálogo, a juzgar por la caricatura que publica hoy, en donde pinta una hiena con kipá, dice la hiena de Estados Unidos, con un símbolo religioso. No, él insiste en decir que es que el kipá sí puede ser un elemento identificatorio del Estado de Israel, porque el Estado de Israel es religioso, pero pues no comprende la visión de que es que hay mucha gente que usa kipá por fuera, además, del Estado de Israel. No, y que además es una estigmatización sin ningún tipo de justificación, que yo creo que lo razonable es que la condene cualquier persona que propugne por la libertad religiosa, por la libertad de pensamiento y por el derecho de existir de las personas independientemente de lo que piensan. Muchos de esos judíos que firman la carta tampoco son judíos observantes de la religión, son personas que están identificadas culturalmente y que no practican ninguna religión. Yo siento que como persona, como ciudadano y como judío tengo el derecho a protestar. Y lo hago por primera vez públicamente aquí. Tuve una conversación con unos jóvenes de la comunidad el viernes, pero me siento terriblemente lesionado, insultado por la actitud del señor Matador. Sí, y lo he defendido en otras ocasiones y siento que para él no existe sino un dolor y que los demás no deben ser respetados. Sí, una de las cosas, yo sé que tenemos que recibir a nuestro invitado, pero sí quería sumar que se sumó el doctor Miguel Ángel del Río. Él decía, mire, no puede ser discurso de odio, porque el discurso de odio, que es la discriminación contra una persona basada en su raza, identidad sexual, lugar de nacimiento, ideología, y con el fin de instigar el odio contra esa persona. Y entonces lo que decía el doctor Miguel Ángel es que no se instiga el odio contra la comunidad judía. Entonces yo le mostré los comentarios que salían en redes sociales a raíz de la caricatura de Matador, que de verdad son espantosos. Le preguntó a Matador si los quiere condenar y le quiere pedir a sus seguidores que por favor, pues que él no está promoviendo que se elimine una raza o una denominación judía y no, digamos, la verdad no lo hizo. Y Miguel Ángel del Río dice que es que eso no puede ser instigación al odio. Entonces yo me pregunto hoy en día cómo medimos la instigación al odio, es decir, ¿qué hay que esperar que ocurra? Que alguien vaya y atente contra un ciudadano judío y entonces ya sí que porque Matador dijo, eso sería instigar al odio, o el odio en redes sociales no cuenta y esa violencia discursiva no cuenta, porque en casos que yo he defendido, incluso de personas aquí presentes, los jueces de la República admiten que eso son demostraciones de las consecuencias de lo que uno dice en redes sociales. Claro, porque así funciona la desinformación y todo eso. Entonces, ese fue un poco el debate en términos jurídicos. La recopilación de los prejuicios históricos contra los judíos. Por ejemplo, culparlos de la muerte de Jesús, que obviamente es una abominación histórica porque a Jesús lo crucificaron, que era un sistema de pena de muerte romano. No tenía nada que ver con los judíos, en un territorio bajo dominación romana.
Y entonces ahora vuelve esto, la crucifixión de los niños, pinta la muerte con kipá y con talit. En fin, es algo que resulta totalmente ofensivo y que yo creo que no es simplemente una calumnia, es la discriminación contra un grupo social y que existen leyes en Colombia para hacer respetar y para respetar. Bueno, en fin, no me quiero alargar en esto, pero no quería dejar pasar la oportunidad sin contárselas a ustedes.